Hola a todos, bienvenidos a la sección de videoanálisis de Bolsa General. Y bueno, teníamos pendiente completar el repaso a los blue chips de la Bolsa Española. En el anterior videoanálisis habíamos pues visto la situación de Telefónica, de Santander y de Repsol. Lo tenéis obviamente disponible en el canal YouTube David Galán. Y hoy pues vamos a completar con otros tres blue chips el repaso con BVA, Iberdrola e Inditex. Empiezo con el banco BVA y lo que podemos ver aquí, bueno, primero larguísimo plazo, ¿no? Siempre recomiendo que primero veamos cómo está la situación de larguísimo plazo, lo máximo posible, si es todo el histórico mejor, y luego pues vamos acercándonos, añadiendo el zoom y viendo cuál es la situación actual, ¿no? De corto plazo. Bueno, ya vemos que no es un valor que haya destacado demasiado con fuertes subidas, ¿no? Tenemos valores en la bolsa europea o americana que se ha multiplicado por 50, por 80, por 40 en las últimas 2 décadas. Ya vemos que no es el caso de BVA, que bueno, no obstante, pues tuvo una buena subida a finales de los años 90 y que luego vemos como tiene una zona de soporte a largo plazo en la que ha frenado pues 3, 4, 5 veces las caídas, pues en la zona en torno a 3 euros, ¿no? Un poquito por encima. Vemos que no está en zona de máximos de la historia, no es un valor que esté en subida libre, como muchos de la bolsa española, de los fuertes, ¿no? Desgraciadamente, el inversor novato, el inversor principiante no suele elegir los valores más fuertes del mercado, sino los más famosos, los más grandes o los más conocidos, ¿no? Yo siempre exigimos desde Bolsa General, como siempre explico en nuestra filosofía de inversión, escoger lo mejor de lo mejor. Solo compramos aquello que es lo más fuerte del mundo, ¿no? Bueno, por ese criterio, pues BVA no está en ese perfil en la actualidad y desde hace años que no lo está. Obviamente eso no significa que no se puedan coger tramos de subida, pero no está en ese ranking de valores realmente fuertes y potentes. Y bueno, si acercamos el zoom, pues vemos como en el 2012 hizo un doble suelo que cumplió, eso es cierto que trajo una gran subida, pero después pues marcó un techo en la zona 8.35, 8.40, ¿no? Que volvió a traer una gran caída hacia la zona de 4. A partir de ahí, pues gestó un triángulo ascendente. Este tipo de triángulos se suelen romper por arriba y lo que hay que hacer es medir la anchura del triángulo, la parte más ancha, la altura de la base, proyectar desde el punto de ruptura y ahí nos sale un objetivo que casi está anulado. Todavía no, porque se anularía de perder el mínimo anterior. No obstante, pues en mi opinión no tendría sentido porque hay que estar en los títulos no solo hasta que se cumpla una estructura X, ¿no? Sino hasta que no cambie la tendencia. Aquí la tendencia pues ha cambiado, ¿no? Y lo vamos a seguir explicando porque desde el Brexit, mínimos de verano 2016, pues todo iba bien porque el valor fue capaz de ir formando pues una estructura de mínimos y máximos crecientes. Yo la voy marcando aquí, mínimo creciente, aquí consolida un poco, pero va haciendo también mínimos crecientes, mínimo creciente y aquí ahí se para la cosa, ¿no? Empieza a hacer mínimos crecientes, mínimos ya no crecientes, sino mínimos en el mismo nivel, que tampoco es malo, ¿no? Lo malo es perder el mínimo y que ya haga mínimo decreciente, ¿no? Ahí lo que hace es una lateralidad y empieza a activar figuras de suelo, hace un doble suelo, activa un triple suelo y aquí incluso activa un cuádruple suelo, ¿no? De hecho, viendo que después de una gran subida vertical consolidaba y formaba ahí un doble suelo, pues nos decidimos a incorporarlas en nuestro boletín de corto plazo, ¿no? Nunca entraría en un boletín de largo plazo, obviamente, o un informe como uno de los mejores valores de largo plazo, por lo que comentaba antes, ¿no? Preferimos otros valores tipo Viscofan, Amadeus, CIA Automotive, etcétera, etcétera, ¿no? Valores que están muy, muy fuertes. Pero sí para corto plazo servía porque estaba en una tendencia alcista y encima nos activaba figuras de doble y triple suelo, ¿no? Que se unían a un triángulo ascendente rotal alza y cuyo objetivo todavía a día de hoy estaría activado porque se anularía ese objetivo exactamente aquí. O sea que no está anulado, está cerca de anularse, pero no está anulado. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, pues entramos en el título al activarse doble suelo. En concreto, creo recordar que entramos aquí. Y claro, vimos que volvía otra vez al soporte. Bueno, no me gustaba demasiado, ¿no? Que volviera otra vez. Porque esto lo repito, lo voy a repetir una vez más para los que nos seguís desde hace poco. Es bueno que un soporte funcione muchas veces, ¿no? Se os dice que cuantas más veces funcione un soporte, mejor. Es cierto hasta cierto punto, es decir,
Lo bueno es que el soporte funcione y por funcionar no significa martillearlo constantemente porque el valor no es capaz de alejarse de él. Que funcione un soporte significa que desde ahí el precio suba y se aleje del soporte. Entonces, bueno, no pasa nada porque se apoya un par de veces en un nivel, dando varias opciones de entrar, pero cuando testea, martillea constantemente un soporte es una mala señal. Y por eso, al ver que no solo paraba una vez en el soporte, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, pues ya no nos estaba gustando tanto apoyo, porque tuvo 10 apoyos en el soporte, 10 o 11, ¿no? En esos, en su día eran 702, 703, ¿no? Ahora veis que está un poco por debajo, está en torno a 686, y alguno dirá, David, pero no era 702, lo era, pero los profesionales siempre miramos gráficos con ajuste de dividendos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora con el último dividendo entregado ya nos sale el soporte que está por debajo de 7, pero en su día era 702, 703, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ayer. Bueno, entonces, nuestro stop inicial era 702, ese era nuestro stop inicial. Estuvo a punto de saltarnos 6 veces. Y bueno, pues cuando aquí rebotó, decidí deshacer la mitad de la posición al precio de entrada. Ahí entró exactamente por aquí, vendimos la mitad. Y la otra mitad la mantuvimos con el stop loss, stop de pérdidas por debajo del soporte y nos saltó aquí. Y desde entonces pues estamos fuera de BVA, ¿no? Y con ese la verdad que hemos hecho una buena asignación del capital porque con ese capital pues nos hemos metido en otros valores como Altri, Semapa, estamos ganando en Semapa un 52% y en Altri pues cerca de un 90%, creo que estamos ya, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos usado muy bien esa liquidez, ¿no? Pero al final hay que estar en los valores mientras suban y si no, pues hay que cambiarlos por otros que lo hagan mejor y que suban, claro, que es exactamente lo que hemos hecho. Fijaos cómo al perder este soporte, ocurre en muchas ocasiones, no siempre, siempre decimos que cuando un soporte se rompe pasa a ser resistencia. Fijaros qué precioso pullback. A esto le denominamos pullback, a cuando una zona de soporte pasa a ser resistencia. Esto supongo que los que no creen en el análisis técnico le llaman simplemente casualidad. Yo le llamo pullback, ¿no? Y ocurre bastantes veces. Entonces, bueno, pues tenemos una estrategia que salió mal, con anulación de doble, triple, cuádruple suelo. No es muy habitual, pero a veces pasa. El análisis técnico, aunque funciona muy bien, no es infalible, igual que no lo es ninguna otra herramienta de inversión. Y tenemos el triángulo pues bastante tocadito, porque la tendencia pasó de alcista a lateral y de lateral a bajista. Y ahora pues la media 200, que cuando se gira a la baja decimos que es resistencia, o sea que aquí era pullback doble, pullback a la media 200 y pullback al soporte horizontal. Así que realmente aquí tiene una resistencia muy importante BVA en los 6,88. 688 6 exactamente, y bueno, pues mientras no supere este nivel o la media 200 no se gira al alza, es un valor que yo no tendría en cartera. De hecho, lo que hemos hecho estos meses, esta estrategia se cerró en enero-febrero, ¿no? Creo que una parte en enero y la otra definitiva en febrero, la mitad. Entonces, bueno, pues ya hace muchos meses que no estamos en este valor, ni en ningún valor bancario. De hecho, estuvimos bajistas y estamos bajistas en banca. Digo estuvimos porque hemos cerrado algún corto ya con fuertes beneficios en el sector bancario. Es decir, teníamos muchas estrategias alcistas y una pequeña parte de la cartera en posiciones bajistas en valores bancarios, ¿no? Para dar alguna pista, Bankia y BNP Paribas. Vale, ya hemos cerrado una de esas dos estrategias, ganando un 11%, creo que no, un 10-14%, perdonad, 10-14%. Y nos queda uno de esos bancos todavía con posición bajista abierta en el boletín de corto plazo, que lleva este año 2018 una rentabilidad cercana al 30%, sin apalancamiento, ¿eh? Una cartera normal pues de comprar acciones, dividir el capital en varias partes, sin apalancamiento, sin trampa ni cartón. Tengo que decir que es la mejor racha de la historia del boletín, ¿no? En 6 meses estar pues rondando el 30% de beneficio es una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Y creo incluso que el factor suerte ha influido algo, ¿no? Me refiero, porque a ver, la suerte a largo plazo pues siempre va perdiendo importancia, pero sí que es suerte que en 6 meses determinados hayamos acumulado tanto rendimiento y se debe a que, bueno, pues se han juntado muchas estrategias muy buenas y lo normal pues
nosotros siempre vamos cogiendo estrategias muy buenas de vez en cuando, pero que se hayan juntado varias a la vez tan buenas, pues es lo que llamo que, bueno, un toque de suerte probablemente lo hemos tenido, ¿no? Porque CIA Automotive la tenemos con un 101% de beneficio, significa comprar a 17 y tenerla a 30 y pico, o sea, no hay apalancamiento ni nada raro, ¿eh? Tenemos Altri con un 90% de beneficio en solo 3 meses, que eso es pues que eso es una barbaridad, el valor portugués. O tenemos Semapa, también de Portugal, con beneficios en el caso de Semapa, de un 52%, ¿no? Y ya hemos cerrado alguna como Galp, la petrolera portuguesa, con ganancias de más del 20%. Es decir, y la que comentaba, la del sector bancario, se ha cerrado esta semana con más de un 10% de beneficio. Claro, se han juntado muchas estrategias buenas, que las ha habido malas, como esta que estoy enseñando ahora en BVA, que se cerró a principios de año, es decir, computa dentro del casi 30% de beneficio, ha entrado la pérdida moderada que hemos tenido en BVA, ¿no? Entonces, sí que creo que quizá algo de suerte sí que quizá he tenido, ¿no? Con la selección de valores, que obviamente hay un método detrás que está pues perfectamente cuantificado y que sabemos que es ganador y va a seguir ganando dinero. Pero bueno, que se hayan elegido valores con un comportamiento tan excepcional, o que un valor te suba un 90% en 3 meses, pues sí, yo ahí honestamente creo que el factor suerte aquí ha jugado a favor, ¿no? Otras veces perjudica, y aquí en este caso pues ha jugado a favor. Bueno, entonces en el caso de VA, pues no es un valor para tener en cartera, y lo dicho, el sector bancario es ahora mismo la gran preocupación en la bolsa europea, es lo que está más débil, y hasta que no haya un suelo, no se haga un suelo y la media no se gira al alza, al menos una de esas dos cosas, pues lo mejor es no estar en este título. Ya sabéis que nuestra filosofía es estar en lo más fuerte, y si deja de ser fuerte lo vendemos y buscamos lo que está fuerte. Y seguimos, pasamos al siguiente título, nos vamos a ir en este caso a Iberdrola, que vemos que lo ha hecho mejor en el largo plazo. Lo ha hecho en el largo plazo mejor que BVA, o algo mejor, ¿no? Sin duda. Ahí vemos que, bueno, desde los años 90 la subida ha sido potente, pero también es verdad que ahora mismo hemos vuelto simplemente a niveles del 2007. Se ha tardado 11 años en volver a esos niveles, ¿no? Lo digo porque es muy importante elegir los valores. Muchos novatos dicen, no, ¿cómo ves la bolsa? Bueno, pues la bolsa, si inviertes en acciones, poco importa casi cómo ves la bolsa. Lo que importa es la selección de activos. Hay valores que en 10 años se van a hundir o incluso que van a quebrar, y otros que se van a multiplicar por 50, ¿no? Pues estoy seguro que hay gente que se ha arruinado en Duro Felguera estos años, o en Prisa, o en Popular, mientras nosotros pues andamos en CIA Automotive, o en Viscofan, o en Semapa, o en Altri, o en Apple, ¿no? Entonces, elegir bien los valores es vital, porque algunos valores bajan muchísimo mientras otros suben muchísimo. O sea, en el mismo periodo y en la misma bolsa. O sea que a la hora de invertir en bolsa, hacedme caso, es muy importante saber elegir los valores en los que nos vamos a meter, y también muy importante la gestión del riesgo, tanto diversificando como poniendo stops, ¿no? Porque hay valores que pasan de ser alcistas a ser muy bajistas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Popular, por el que recibí insultos el año pasado, ¿no? Al decir que era un valor muy débil y que probablemente iba a caer todavía mucho más. De accionistas, ¿no? Obviamente recibí insultos de accionistas del Popular. Yo era para ayudarles, ¿no? Pero bueno, muchas veces los inversores lo que quieren es escuchar lo que quieren ellos oír, ¿no? No la realidad, sino lo que ellos les conviene escuchar. Pero es bueno ser muy autocrítico con uno mismo en esto del mercado, ¿no? Bueno, lo que decía, Popular durante años fue uno de los bancos más rentables de Europa, tanto en bolsa como empresa, ¿no? Desde el punto de vista fundamental. Entonces era un muy buen banco, hasta que dejó de serlo. Pero vamos, que tampoco esto es una cosa de impaciencia o que hay que estar muy atento, no. Antes de que se le regalara, o bueno, lo compraran a 1 euro, porque tenía una deuda monstruosa, eh, llevaba 10 años bajando en bolsa, 10 años, ¿eh? Con esto quiero decir que tampoco uno se tiene que dar cuenta en máximos que el valor cambia la tendencia, porque aparte en máximos nunca lo sabes. Pero hombre, si ya vendes después de un año bajando, pues te ahorras los otros 9 años de bajada.
Entonces, en algún momento tienes que limitar la pérdida o en algún momento tienes que saber salirte, ¿no? Y es muy fácil, además, seguir tendencias. Bueno, en el caso de Iberdrola, tuvo una gran tendencia alcista, como veis, que se termina en el año 2007, cuando estalla la brutal crisis que hemos tenido, que hemos sufrido. Y bueno, luego viene la fuerte recuperación a partir del 2012. Ahí la media 200 se cruza al alza. La media que era resistencia en los meses anteriores pasa a ser soporte. Y luego pues forma aquí una consolidación que tiene pues ese gran momento de pánico durante el Brexit, ¿no? En momentos de pánico pues suele ser siempre un buen momento de tomar posiciones. Fijaos la velita que dejó el día del Brexit, ¿no? Ese día pues los titulares de prensa eran catastrofistas, eran muy negativos porque el mercado cayó mucho. De hecho, el IBEX 35 marcó la peor sesión de su historia. Hablo de memoria, pero creo que es un menos 12,35% y creo que no me falla. Es decir, una caída brutal. Pero fijaros que Iberdrola ese día recuperó muchísimo desde el mínimo. Abrió en mínimos en 4,36. Bueno, en realidad era por encima, pero estamos con ajuste de dividendos, lo vuelvo a reiterar. Entonces, abrió con una caída brutal y cerró cayendo bastante, pero mucho menos de lo que llegó a caer durante la sesión, que llegó a caer, pues creo que más del 20%, ¿no? Bastante más de un 20%. Y bueno, acabó bajando menos de un 10, ¿no? Me parece, o cerca de un 10, por ahí. Bueno, a partir de ahí, pues ya después de una vela de este tipo, lo más probable, ahí entraron compradores, lo más probable, además con mucho volumen, lo normal a partir de ahí es una recuperación, ¿no? Y la tuvo. De hecho, pues el título hizo una estructura de primer impulso, corrige a niveles FIBO y luego activa un segundo impulso. Y lo cumple perfectamente, ¿no? Se va a buscar los máximos de la historia y yo ahí comento en la radio que probablemente en esa zona vamos a tener una corrección. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Motivo uno, había llegado a la zona de máximos de la historia. Y había llegado muy cansado, que eso es lo peor, ¿no? Que había llegado en sobrecompra, cansado, después de una subida vertical. Llega a superar ligeramente los máximos, lo cual a mí me hace pensar que es más probable todavía que venga una corrección, porque hay pues muchos novatos que no tienen en cuenta el timing y que no ven que antes de llegar ahí había subido el valor un 50%, pues deciden comprar en el pico, ¿no? O cerca de un posible pico que efectivamente se produce, ¿no? Y bueno, desde ahí hemos tenido una consolidación, vemos que activa una especie de rango lateral, rectángulo que rompe a la baja, cuyo objetivo hacia 608 se acaba cumpliendo a la perfección. El rectángulo se habría anulado aquí, no se anula en ningún momento y se acaba cumpliendo. Y sí que es cierto que anula un doble suelo, o un rectángulo en este caso, yo diría más bien otro rectángulo, que en este caso rompe por arriba, ¿no? Entonces, cumple el primero de los rectángulos, anula el segundo de ellos, como podéis ver aquí, y choca con la sucesión de máximos decrecientes, porque fijaos que aquí tenemos un máximo decreciente, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. No da superado en ningún caso el máximo anterior. Desde ahí ya viene un gran desplome, anula el posible segundo rectángulo y va a cumplir el primero, cumple uno de los dos, el primero de ellos, y también aquí forma una directriz bajista con los últimos máximos decrecientes que acaba superando. Al superar ese nivel, pues inicia un fuerte rebote que ha consolidado y lo que tenemos ahora mismo es una estructura de primer impulso alcista. Para los que os habéis formado con nosotros y domináis esta compleja herramienta que son los impulsos Fibonacci, bueno, pues lo simple, ¿no? Voy a comentar simplemente lo simple. El 61.8 de una subida muchas veces es zona de soporte a vigilar. Es donde se ha detenido recientemente Iberdrola en el inicio de este mes de junio y si en el futuro superara este nivel de los 6,68, pues lo más probable sería pues la continuidad de las subidas y se activaría objetivo alcista, ¿vale? En torno a el objetivo estaría pues en torno a 6,95, 7, ¿no? En torno a 7 euros el objetivo que activaría. Bueno, en resumen, vemos que además esta consolidación que ha hecho pues es hacia niveles cercanos al 50% de toda la última subida desde el Brexit. No soy negativo con Iberdrola, dentro de los blue chips pues no tiene mal aspecto, aunque ahora mismo pues la que más nos gusta, como comentaba en el anterior video análisis de blue chips, es Repsol. Repsol es quizá el blue chip que ahora mismo tiene mejor aspecto. Y bueno, en el caso de Iberdrola, pues no tiene mal aspecto y también lo más probable es la continuidad de las subidas en el largo plazo, ¿no? Con permiso de esa sucesión de máximos decrecientes y si supera 6,60, pues mejoraría mucho
el título para continuar subiendo, y si superara los máximos de la historia, los que formó en este año 2017, exactamente en los 6,95,8, también activaría un gran objetivo alcista, en este caso a largo plazo, continuando la estructura en azul. Y terminamos el repaso con Inditex. Inditex es uno de los valores que fue de nuestros favoritos durante casi. Lo recomendamos en su día, en el año 2009, porque formó un suelo muy claro en forma de rectángulo. Lo incluimos incluso en aquella mítica selección que hicimos en 2009. En 2009 hicimos aquel experimento donde quise demostrar que con análisis técnico se puede batir al mercado en el largo plazo. Elegimos 5 valores por su aspecto técnico y bueno, destrozó al benchmark, destrozó al IBEX, incluso pues destrozó a otras filosofías de inversión, ¿no? Porque el quinteto de valores que elegimos en 2009 fue Inditex, Prosegur, CAF, Red Eléctrica y Viscofan, y madre mía, la revalorización que han tenido, ¿no? La revalorización media fue brutal y bueno, la paliza al IBEX fue escandalosa, ¿no? Todos los años prácticamente, ¿no? Le metió una paliza al IBEX, y en global, pues incluso hoy, si calculáramos, hicimos un cálculo el año pasado de cuánto habría batido al IBEX y era una auténtica locura, ¿no? Y si, incluso si lo hiciéramos ahora, a pesar de que Inditex, por ejemplo, ha caído y que Red Eléctrica lleva un par de años lateral, pues también la paliza es descomunal al IBEX 35. Bueno, a partir de ahí empezó una tendencia alcista, fue cumpliendo un montón de estructuras y hasta todo iba muy bien, ¿no? Hasta que de repente empezó una gran caída después de una subida fuerte en primavera del año pasado, ¿no? A partir de aquí, de los 36 euros, empieza una gran caída. Cierto que sin avisar claramente, hizo ahí una pequeña divergencia, pero no hizo el típico techo, ¿no? O figura de techo, ni doble techo, ni hombro cabeza a hombro. Se fue deteriorando poco a poco, ¿no? Primero aquí al romper la media 200, de hecho intentamos comprar Inditex en la zona de la media y nos saltó un stop loss al romper la media, ¿no? Y la última vez que lo intentamos, porque lo habíamos intentado para corto plazo, cartera de corto plazo, lo intentamos aquí porque había una tendencia alcista clara y lo más probable era la continuidad de las subidas. Nos saltó el stop loss, perdimos dinero, siguió cayendo, 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 y lo volvimos a intentar, siendo la única estrategia en contra de la tendencia que teníamos en cartera, la única, de 11 o 12 que teníamos, era la única que abrimos contra tendencia, y fue comprar después de ver esta vela. El valor había caído mucho, un valor del que siempre se hablaba bien, de repente se hablaba mal, mucho pesimismo. Claro, lo normal después de acumular una caída tan grande, entended que es que haya pesimismo, ¿no? Y que los comentarios sean negativos. Pero claro, de repente deja esta vela. Esta vela es una vela brutal, una vela con sombra inferior muy alargada, cuerpo real blanco grande. Nos está hablando de que aquí hay presión alcista y que los mínimos de esa sesión pasan a ser un soporte muy importante, ¿no? Se parecería a lo que Oliver Vélez, con el que tuve el placer de compartir un ciclo de conferencias hace 6 años, le llamaba a este tipo de velas vela elefante, ¿no? Y bueno, a partir de esta vela con sombra inferior alargadísima, pues propusimos una estrategia de cara al día siguiente si caía un poquito. Si caía un poquito entrábamos, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte que al día siguiente abrió subiendo, pero se dio la vuelta, se puso negativo y casi en el mínimo del día nos entró la orden. Es cierto que nos hubiera entrado la orden luego aquí un par de 2 semanas después, o aquí un par de meses después, ¿no? Pero bueno, nos entró exactamente la orden de entrada, nos entró aquí, con stop aquí, justo por debajo de esa vela con sombra inferior tan alargada, ¿no? ¿Qué buscábamos? Pues explicábamos a los clientes que, incluso creo que lo comenté en algún seminario gratuito, pero bueno, eso fue a posteriori, lo comenté desde que entramos, porque siempre explicamos los motivos de entrada. Explicábamos que buscábamos un rebote al menos hacia la media de 200 sesiones, ¿no? Y que era muy, muy probable, tras esa vela, que se produjera un rebote. Entramos con la mitad de la posición habitual, porque era una estrategia contra tendencia, buscando un rebote,
y por eso entramos con la mitad, ¿no? No como en Altri o en Semapa, que entramos con todo, porque son estrategias a favor de la tendencia, ¿no? Bueno, en el caso de Inditex, por tanto, ahí entramos, stop aquí. Durante algunas semanas pues el valor ni subía ni bajaba, lo cual me pareció positivo porque lo que hizo Inditex fue fabricar una estructura de primer impulso alcista, respetó el 61.8 de la subida y luego pues activó y cumplió una estructura de segundo impulso alcista. Y en el segundo impulso no salimos. Pusimos take profit, cosa que no suelo hacer. No tenemos take profit ni en CIE, ni en Altri. En los valores alcistas no me gusta poner puertas al campo. Me gusta dejar correr la tendencia, ¿no? Pero esta no era ese tipo de estrategias. Entonces, bueno, pues lo que pusimos fue un take profit y aquí pues se ejecutó y nos deshicimos del título ganando un 11,26%. 11,26% de rentabilidad en 2 meses, ¿no? Creo que fue, o 2 meses y medio. Y bueno, desde entonces estamos fuera. ¿Qué vigilar ahora en el título? Bueno, hay una cosa positiva, que es que parece que la media de 200 sesiones, que era zona de resistencia, cuando la media se gira a la baja pasa a ser resistencia, parece que una vez rota intenta ser zona de soporte. 1 y 2, ¿no? Ya tenemos 2 intentos de apoyarse en la media. Pudiera intentar seguir con la subida, ¿no? Y seguir subiendo rápido, que es lo que está intentando hacer. Es cierto que esta zona le cuesta y tiene una pequeña resistencia, pero es verdad que mientras no pierda este soporte de los 26,83 euros, 26,83, pues la fase de rebote o de fase alcista de corto plazo, en el corto plazo está alcista Inditex, pues no se daría por terminada. Sí sería peligroso si perdiera esos 26,83 porque nos dejaría una especie de doble techo no al tick. No es al tick, pero bueno, podríamos marcar, es la misma zona más o menos los máximos, podríamos marcar un doble techo si pierde 26,83 euros. Así que bueno, el resumen, tenemos a Inditex en tendencia alcista de corto plazo, pero todavía no ha confirmado el cambio de tendencia de medio largo plazo, ¿no? O que lo peor ha pasado. Todavía no lo ha confirmado, aunque bueno, tras esta vela que pues fue una entrada de dinero importante, pues la recuperación del valor está siendo fuerte y no descarto que siga recuperando terreno, ¿no? Sería importante en el corto plazo que no pierda esos 26,83 euros. Bueno, hasta aquí el seminario, más bien este repaso a Blue Chips, este videoanálisis de Blue Chips que hemos completado. Y bueno, pues agradeceros a todos el visionado de este análisis y sobre todo a los que le dais a like, a me gusta y estáis suscritos al canal. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buenas inversiones.